Ok, entonces, de acuerdo a lo que vimos en el video pasado, ¿cuánto le salió en X4? Quedamos que X1 son 598, X2 818, X3 1038, X4 ¿cuánto les quedó? 1258, ¿sí? En, en X5, 1478, ¿ok? En X6, 1698, muy bien. En X7, 1918, ¿ok? En X8, 2138. En X9, 2358. En X10, 2578. En X11, 2798. Y en X12, 3018. Ok. En el caso del acumulado de la suma parcial Sn, ¿cuánto se acumularía en S4? 3712, ajá. Sería la suma de 1258 más los 2454, ¿verdad? En S5, 5190, muy bien. En S6, 6888, ¿ok? En S7, 8806, ¿ok? En S8, 10944. En S9, 13302. En S10, 15880. En S11, 18678. Y en S12, 21696. ¿Ok? Bueno, recuerden que acá en la parte de abajo, si pueden ir escribiendo la sucesión, ¿sí? Y el SLN, pues es el acumulado que vamos obteniendo de este lado. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, nos vamos a ir entonces a la página 74. Y aquí me explica algunos ejemplos, ¿sí? Y supongamos que en la serie está compuesta por este elemento, Sn igual a 1 entre 2 a la n. Quiere decir que el primer elemento, S1, sería 1 entre 2 a la 1. ¿Qué es 2 a la 1? 2, ¿ok? Entonces, el primer elemento de la serie sería un medio. Si lo vemos gráficamente, aquí observamos que este azul, este recuadrito azul, me representa el medio de este cuadrado, ¿sí? Ahora, si nos vamos al siguiente elemento, al S2, S2 sería 1 entre 2 a la 1 más 1 entre 2 a la 2. 2 a la 2 es 4, sería un cuarto, ¿sí? Y quiere decir que sumaríamos un medio más un cuarto. Este azul más este rojo, ¿ok? Si continuamos sumando la serie, el tercer elemento de la serie sería un medio
más un cuarto más un octavo, ya que 2 al cubo es 8. Sería entonces 1/2 más un cuarto más un octavo. El siguiente sería 1/2 más un cuarto más un octavo más un 16avo. O sea, sería 1/2 más este más este más este. ¿Sí lo ven? Y si seguimos, pueden observar que este triangulito se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño. Entre más vaya avanzando en la serie, se va haciendo más pequeño. ¿Qué me está sumando? ¿Esta serie qué me está sumando? Las fracciones, pero todas las fracciones, ¿qué me sumarían? ¿El área de qué? Del cuadrado, de un entero. ¿Sí ven? En este ejemplo, pueden observar que entre más me vaya alejando, más vaya teniendo más números, cada vez se va haciendo más pequeño el triangulito. Así no importa que lo siga haciendo hasta el infinito, la suma me va a dar 1. ¿Sí lo ven? La suma me da este entero. Si lo hacemos una serie con el elemento de un cuarto, 1 entre 4 elevado a la n, pueden observar que el primero pues sería un cuarto. Después sería un cuarto más 1 entre 16. Después sería un cuarto más 1 entre 16 más 1 entre 64. ¿Sí lo ven? Entonces, la suma se va a ir acercando a sumar 1/2. Aquí ya no sumaría un entero, sumaría nada más 1/2. ¿Sí lo ven? Entonces, 1/2 suma un entero, un cuarto suma 1/2. Lo doble. ¿Cuál es lo doble de 1/2? Un entero. ¿Cuál es lo doble de un cuarto? 1/2. Ya que un cuarto más un cuarto es 1/2. ¿Ok? Vienen otros ejemplos y observen que aquí salió de una fórmula. De esta fórmula, pues voy representando las series. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, de esta fórmula, Tn igual a n por n más 1 entre 2, voy encontrando los puntos de un triángulo. ¿Sí? Cuando n vale 1, pues sería 1 por 1 más 1, son 2. 1 por 2, 2. Entre 2, 1. ¿Sí lo ven? Cuando n vale 2, o sea, en la segunda casilla, sería 2 por 2 más 1, 3. 2 por 3, 6. Entre 2, 3. Que son estos 3 puntos que tiene el triángulo. Cuando n vale 3, o sea, en la tercera casilla, sería 3 por 3 más 1, 4. 3 por 4, 12. Entre 2, 6. Que serían estos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y este de arriba, 6. ¿Sí? Son ejemplos que me dicen que a través de una fórmula yo puedo ir encontrando algunos elementos de las figuras y puedo ir construyendo figuras. En este caso, por ejemplo, son 10 puntos, son estos puntos que se alcanzan a ver aquí en el libro. Aquí hay otra fórmula de Cn igual a n al cuadrado y me va indicando los puntos para hacer cuadrados. ¿Sí? En la siguiente página, en la página 75, hay otro ejemplo de otra fórmula para hacer pentágonos. ¿Sí? Y estas fórmulas, pues en realidad me sirven para determinar cuántos puntos hay o sumar los puntos que puedo crear en las figuras. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, quiere decir que las series aritméticas también tenemos una fórmula. ¿Sí me explico? Y yo puedo calcular la serie determinada hasta un elemento determinado. Por ejemplo, en el cuadro que hicimos en la hora pasada o en el video pasado, pueden observar que ahí sumamos hasta el mes 12. ¿Sí? Pero yo con esta fórmula, yo podría calcular cuál es la suma hasta el mes 6, por ejemplo, sin necesidad de ir sumando todos los elementos de la sucesión. ¿Sí? Vamos a explicarla. Dice, series aritméticas. Esto es solamente para sucesiones aritméticas. Recuerden que hay dos tipos de sucesiones, aritméticas y geométricas. Esta fórmula solamente es para sucesiones aritméticas, por eso se llaman series aritméticas. ¿Ok? Dice, sea la sucesión aritmética xn igual a x1, x2, x3, etc., entonces la suma parcial de los primeros n términos
representada por Sn, es igual a x1 más x2 más x3 más hasta xn. Se determina mediante la fórmula Sn igual a, este símbolo no los voy a espantar, este símbolo se llama suma. Aquí le vamos a decir que sume desde i igual a 1 hasta n, ¿sí? En una multiplicación wxi, que es igual a n por xn más x1 entre 2. Este incluso, déjenme llamo esta fórmula. Voy a llevar esta fórmula para reescribírselas. Y ahí la reescriben ustedes en su libro, ¿ok? Esta fórmula en realidad la vamos a escribir como Sn igual a n por xn más x1 entre 2. O sea, le quitamos esta parte de la sumatoria, ¿sí? ¿Qué necesitamos para poder correr esta fórmula? Bueno, necesito saber qué es n, ¿ok? Necesito saber qué es xn y necesito saber qué es x1, ¿ok? Si yo sé estas tres cosas, ya puedo operar esta fórmula. Pero vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver la sucesión que acabamos de hacer en la tabla, ¿ok? Y vamos a escribir xn igual a, y en lugar de que me den todos los xn, nada más denme los tres primeros xn. Empezaba por 598, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el x2? Este es x1. El x2 es 818. Ajá. ¿El x3? No. ¿1000 qué? 1038. ¿Verdad? Hasta ahí. 1038. Yo sé que en la tabla pues hay más elementos. Recuerden que todas las sucesiones son infinitas. ¿Ok? No tiene un tope. Yo puedo calcular cualquier elemento de esta sucesión. Puedo calcular el mes 20. Puedo calcular el mes 40. ¿No? ¿Cómo lo puedo calcular? Bueno, recuerden que hay una fórmula que dice que dependiendo el número que tú quieras hacer, a x1 le vas a sumar ese mes n menos 1 y lo vamos a multiplicar por la diferencia. ¿Se acuerdan o pueden analizar cuál es la diferencia entre este término y este? Para sacar la diferencia a x2, le voy a restar x1. ¿Cuánto vale x2? 818, es correcto. Le resto 598. ¿Cuánto me queda? En su calculation, para que no tengan fallos. ¿Cuánto es 818 menos 598? ¿200 qué? No. ¿Cuánto? No. 220. 220. 818 menos 598 son 220. ¿Sí? Si yo a x3, fíjense, si a x3 le resto x2, o sea, a 1038 le resto 818, ¿sí? O sea, primero resté a x2, le resté 598 y me dijo que hay un cambio de 220. ¿Ok? Ahora a 1038 le voy a restar 818, o sea, a x3 le voy a restar x2. ¿Cuánto me da? 220. Entonces ya puedo asegurar que la diferencia es igual a 220. ¿Están de acuerdo?
porque se cumple aquí y se cumple acá. ¿Sí? Entonces, si ya tengo la diferencia, lo único para sacar xn es saber hasta dónde quiero sumar mi serie. Y lo vamos a hacer con el ejemplo, a sumar hasta el mes 6. ¿Ok? Quiere decir entonces que n va a valer 6. ¿Sí? Cuando n vale 6, ¿qué parte de la sucesión o qué elemento de la sucesión está en el x6? Entonces lo voy a hacer con esta fórmula, x6, no sé que me cambie de color, x6 va a ser igual a x1. ¿Cuánto vale x1? No, 598, ¿verdad? x6 es igual a 598, o sea, x1, más n. ¿Cuánto vale n? 6, ajá, menos 1. Por la diferencia, ¿cuánto vale la diferencia? 220. Es esta de aquí, esta fórmula, miren. xn es x6, x1, 598, n, 6, menos 1, diferencia, 220. ¿Ok? Calculamos entonces x6, pues sería igual a 598 más 5, 6 menos 1 es 5 por 220. ¿Cuánto es 5 por 220? 1100. Más 598. 1698. A ver si es cierto, vamos a nuestra tabla y observamos. ¿Dónde está la tabla acá? X6 sí vale 1698, ¿vieron? Y se cumple, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a ver la serie hasta el 6, hasta X6, ¿ok? Vamos a ver la serie hasta X6. ¿Qué necesito yo para calcular la serie? Para calcular la serie les decía, pues necesito tres cosas. Este n, que ya me dijeron que n vale 6. Xn, que ya calculé. Este en lugar de n ya tendría que ir aquí x6. X6. X6 vale 1698. ¿Verdad? ¿Y X1 cuánto vale X1? 598. Y esta fórmula la voy a utilizar sustituyendo estos valores, ¿sí? Y voy a poner S6 es igual a 6n que multiplica a xn, o sea, x6, 1698, más x1, 598. ¿Ok? Entre 2. ¿Cuánto es 1698 más 598 en su calculadora? 2200, ¿qué? 96. Ese lo podré multiplicar entre 6, por 6, perdón. ¿Sí ven por qué lo voy a multiplicar por 6, no? O sea, esto lo sumo y después lo multiplico por 6, que es n, es esta n que está acá. ¿Cuánto es 2296 por 6? 700, ¿qué? 76. Ahora ese lo puedes dividir entre 2. $6,888. Entonces yo aseguro que ese 6 pues es igual a 6,888
6,888. ¿Ok? Vamos a ver si es cierto. Aquí calculamos que ese 6, sí, efectivamente, son 6,888. ¿Ok? $6,888. Este es un 8, aunque ustedes no lo crean. ¿Alguna duda de cómo utilizar la fórmula? Volvemos a recapitular. ¿Ok? Porque luego se nos puede pasar algo. Lo primero, para sacar una serie, yo tengo que tener una sucesión. ¿Ok? Yo necesito una sucesión. Yo no puedo calcular una serie si no tengo una sucesión. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, una vez teniendo la sucesión, yo necesito que me digan hasta dónde voy a calcular la serie. O sea, ¿qué vale n? Ya me dijeron que n va a valer 6, porque quiero hacer la suma hasta el mes 6, el acumulado hasta el mes 6. ¿Sí? Sabiendo que es n, pues yo tengo que calcular primero qué es xn. Esto lo hice para saber la diferencia que hay entre los elementos. Esto de aquí. O sea, al elemento x2 le resté x1, al elemento x3 le resté x2, y en las dos restas me dio como resultado 220. ¿Por qué hice esto? Porque la diferencia la necesito para calcular xn. ¿Ok? Entonces tomo y digo que x6 es igual a x1, x1 recuerden que es el primer elemento de la sucesión, más n menos 1, o sea 6 menos 1, por la diferencia. Y con esta fórmula calculo el valor de x6, que es xn. ¿Ok? Ahora ya tengo n6, ya tengo x6, incluso ya tengo x1. x1 son 598. Aquí se lo escribí. Ya tengo también x1. Aquí. Con estos tres elementos, N6, X1 y X6, son los que necesito para utilizarlo en mi fórmula para calcular el acumulado o la serie. ¿Ok? Lo único que hago es que a esta fórmula, pues sustituyo estos elementos. N, que vale 6, por Xn más 1, Xn, que en este caso es X6, más X1, que en este caso sería X6 son 1698, X1 son 598. Lo sumo a esos dos. Una vez que los sumo, los multiplico por n. Y una vez que los multiplique, los divido entre 2. Y ya me da la serie hasta S6. ¿Dudas hasta aquí? ¿Seguros? Ok. ¿Quieren que les explique el ejemplo que viene en la página 75? ¿O quieren que les ayude con alguno de los ejercicios que está en la página 76? Recuerden que de esa página 76, 3 de esos ejercicios vienen en la actividad 5. ¿Les ayudo con uno de las 76? ¿Con cuál? Chéquenlo, por favor. Son 5, de esos 5 vienen 3 en la actividad 5. ¿Con el 4? ¿Están de acuerdo? Yo les recomendaría que se fijaran, si pueden, en la actividad 5. Si pueden abrir la actividad 5 y chequen, porque sí son exactamente los mismos, ¿eh? ¿Cuál viene en la actividad 5 y con cuál les ayudo? Si traen datos, chequen la actividad 5. Son los primeros 3. Los primeros 3 de la actividad 5 son series aritméticas. ¿Ya lo encontraron?
¿Cuál? ¿Cuál? ¿No? ¿No pudieron checarlo? ¿No están los números? Está en Word, ¿verdad? Bueno, les voy a decir cuál viene. Viene el 1, el 2 y el 4. ¿Con cuál les ayudo? ¿Con el 4? ¿Sí? Ok, entonces díganme la sucesión del 4, por favor. Menos 1, ok. Menos 4, menos 7, hasta ahí. Lo vamos a hacer con estos tres números. Recuerden que yo les digo que esta sucesión es infinita, pero con 3 que tengamos ya podemos resolverlo. ¿Ok? ¿Cuánto vale x1 en esta sucesión? Menos 1 es correcto. La diferencia, ¿cómo la podemos calcular? Ajá, x2 le restamos x1, ¿sí? O sea, menos 4 le restamos menos 1. ¿Ok? ¿Cuánto es menos 4 menos menos 1? Es menos 4 más 1, y esto es igual a menos 3. ¿Ok? La segunda, nada más para corroborar, sería x3 menos x2, o sea, menos 7 menos menos 4. Y este sería igual a menos 7, menos por menos me da más 4, menos 7 más 4, pues es menos 3. Entonces sí es correcto que la diferencia es menos 3. ¿Y n cuánto saldría? Ese n está en el problema. ¿Qué dice el problema? Ajá, dice, encuentra la suma de los 80 primeros, ¿ok? De los 80, entonces n vale 80, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda de qué es lo que hice? ¿No? Bueno, necesito saber el x80, ¿no? El xn. O sea, yo quiero saber cuánto vale x80 porque recuerden que para la serie, para calcular la serie, yo necesito saber cuánto vale n, cuánto vale x1 y cuánto vale x80. ¿Sí? Si n vale 80, yo necesito saber estos tres elementos. Yo sé que n vale 80, x1, pues ya sé que ahorita vale menos 1, pero necesito saber cuánto vale x80. Y recuerden que esta fórmula está en la página 66, que dice, para calcular el enésimo es x1 más n menos 1 por la diferencia. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale x1? Menos 1. Más, ¿cuánto vale n? 80. Menos 1 por, ¿cuánto vale la diferencia? Menos 3. Menos, no se les voy a olvidar el menos. Entonces, x80 es igual a menos 1 más, ¿cuánto es 80 menos 1? 79 es correcto, por menos 3. ¿Ok? Entonces, x80 es igual a menos 1, y este sería más por menos, menos. 79 por 3, en la calculation. No. 80 por 3 son 240. 79 por 3. 237. Ajá, 240 le quitamos 3. Ya me quedan 237. Entonces, ¿cuánto suma esto? Menos 1 menos 237. Menos 238. Correcto. ¿Okay? Entonces aquí x80, pues ya sabemos que es menos 238.
En las sumas no. Acuérdense que la ley de los signos solamente es en multiplicación y divisiones. ¿Ok? Más por más, más. Menos por menos, más. Igual en las divisiones. Más entre más, más. Menos entre menos, más. ¿Ok? Bueno, entonces para calcular Sn, recuerden que tenemos una fórmula que dice Sn es igual a n por xn más x1, todo esto dividido entre 2. ¿Ok? Entonces sería S80 va a ser igual a 80, ¿sí? Porque n vale 80, que multiplica a xn. ¿Cuánto vale xn? Menos 238, ¿no? xn, x80. Menos 238, ¿sí? Más, más de aquí, lo voy a poner entre paréntesis, menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque x1 vale menos 1. ¿Ok? Todo esto entre 2. Este es igual a 80, que multiplica menos 238, más por menos, menos 1. Ahí se me acabó la tableta. Entre 2. ¿Ok? Entonces, ese 80 es igual a 80, que multiplica a menos 200, ¿qué? ¿Cuánto es esto? 239, ¿no? Cuando son signos iguales se suman. 238 más 1, 239. Pero son negativos los dos, por eso se pone menos 239. Entre 2. ¿Cuánto es 80 por 239? Más por menos, menos. 80 por 239. ¿Cuánto es? 19.100, ¿qué? 20. Ajá. Y ahora este lo vamos a dividir entre 2. Menos 9.000. ¿Qué? ¿No traen calculadora? 19.120 entre 2. 60. Ajá. Entonces, ese 80 es igual a menos 9.560. Y así se responde. Ya les respondí la primera ejercicio, uno de los ejercicios que vienen en la actividad 5. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Sí entendieron cómo calculé cada uno de los elementos? ¿Seguros?